No siempre la locura grita. A veces se sienta derecha, se acomoda la túnica, respira con calma y mira cómo arde el mundo, sin permitirse ni por un segundo admitir que está mirando el final. Roma no se quemó de golpe. Eso sería demasiado simple, demasiado limpio, demasiado fácil para la memoria. Las grandes ruinas nunca empiezan con un estallido, empiezan con una negación, con una frase pequeña, con una voz interior que insiste en que todavía hay tiempo, que todo puede contenerse, que el humo es solo humo, que la grieta es apenas una sombra en la pared. Y quizá esa fue la verdadera tragedia de Nerón. No la llama, no el grito, no las calles llenas de madera encendida, de techos derrumbándose, de gente corriendo con los ojos abiertos, como si el aire mismo se hubiera convertido en cuchillo. La tragedia fue anterior, mucho anterior. Nació en la segunda exacta, en la que un hombre poderoso decidió no nombrar la catástrofe por su nombre, porque nombrar una catástrofe la vuelve real. Y hay mentes que prefieren destruirse antes que pronunciar una verdad que las despoje de control. Roma era una idea antes de ser una ciudad, una arquitectura de voluntad, una maquinaria de orden, de piedra, de disciplina, de teatro imperial. Desde lejos parecía invencible. Desde dentro ya estaba hecha de cosas frágiles, madera seca, calles estrechas, orgullo acumulado, hábitos viejos. Y ese tipo de certeza que solo existe en los imperios justo antes de romperse. Todo parecía firme, todo parecía establecido. Y precisamente por eso era vulnerable. La destrucción no entra primero por la puerta principal, entra por lo cotidiano, por una chispa, por una distracción, por un pequeño error al que nadie presta atención porque todavía no parece peligroso. Así ocurren las fracturas, así comienza el derrumbe, no con el ruido, con la costumbre. Imagina el aire esa noche, no el aire de una leyenda, sino el aire real, pesado, cargado, olor a humo todavía lejano, mezclado con esa humedad que en las ciudades grandes siempre parece anunciar algo malo. Primero la duda, después el murmullo, luego el pánico, que siempre llega cuando ya no sirve de nada. Las personas corren, pero siguen pensando que quizás aún puedan salvar una pared, un techo, una calle, una vida. El ser humano siempre negocia con el desastre, siempre intenta retrasarlo con esperanza, como si el universo aceptara aplazamientos. Y la mente de Nerón no estaba en las calles. Estaba en el borde exacto donde una imagen pública se convierte en una herida privada. Porque el poder no protege del colapso. A veces lo amplifica. Un emperador no solo gobierna una ciudad, gobierna la idea que los demás tienen de él. Y cuando esa idea se quiebra, el alma recibe un golpe que no siempre responde con llanto. A veces responde con distancia, con frialdad, con una especie de elegancia rota, con esa extraña necesidad de permanecer inmóvil mientras todo lo que existe alrededor se está cayendo. Eso es lo que hace el alma cuando no soporta el impacto. No siempre huye, a veces se desconecta. Tal vez Nerón no estaba viendo Roma arder. Tal vez estaba viéndose a sí mismo desaparecer con ella. Y ese es un dolor mucho más difícil de soportar, porque no arde la ciudad solamente, arde el espejo, arde la narrativa, arde el personaje que uno construyó con tanto esfuerzo para no sentirse pequeño. ¿Y qué hace un hombre así cuando el mundo le demuestra que no manda sobre nada? Puede gritar, puede correr, puede ordenar, o puede hacer algo mucho más inquietante,
fingir que aún tiene el control. Ahí nace la negación, no como mentira simple, sino como cirugía psíquica, como una operación de emergencia en la que la mente corta todo lo que podría hundirla. No quiero ver esto. No quiero llamarlo final. No quiero reconocer que la historia me está devorando mientras todavía llevo la corona. Por eso la imagen de Nerón siempre ha tenido algo que fascina y repugna al mismo tiempo, porque no nos habla solo de un emperador, nos habla de la capacidad humana de convertir el horror en pose, la ruina en ceremonia, el colapso en una escena que todavía intenta parecer controlada. La gente ama decir que estaba loco. Es una palabra cómoda. Locura. Porque si era locura, entonces no hay nada más que entender. El problema queda encerrado en una etiqueta. Ya no amenaza. Ya no nos exige mirarnos. Pero la verdad psicológica suele ser más incómoda. A veces el hombre no está loco. A veces está negando. A veces está tan aterrado por la magnitud de lo que ve que elige una versión del mundo donde todavía puede seguir siendo alguien. Y esa elección, aunque parezca menos dramática que la locura, es mucho más oscura. Porque la locura pierde contacto con la realidad. La negación, en cambio, la observa y decide no rendirse ante ella. Eso es más peligroso. Eso tiene estrategia. Eso tiene método. Roma arde. Y el poder, cuando se siente amenazado, siempre busca una forma de no parecer derrotado por el fuego. Porque aceptar el fuego sería aceptar también que la grandeza es perecedera, que lo inmenso puede desmoronarse en una sola noche, que los nombres más pesados pueden volverse ceniza. Esa es la lección que el fuego repite en silencio. No destruye solo materia, destruye confianza. Y la confianza, cuando muere, deja un vacío extraño. Un vacío donde el alma intenta encontrar un relato que duela menos que la verdad. Quizá por eso, incluso si la historia se adornó después con música y exageración, la idea persiste. Un hombre sentado, una ciudad incendiándose, una distancia emocional, casi inhumana, entre el desastre y quien debería haberlo enfrentado. No importa si cantó literalmente, lo que importa es lo que simboliza ese gesto. La necesidad de estetizar el fin, de ponerle forma a lo incomprensible, de convertir el pánico en estilo. Porque a veces, la única manera que tiene una mente de no desmoronarse es transformar la devastación en espectáculo. Y eso también nos pertenece. No solo pertenece a los emperadores. Todos hemos hecho algo parecido. Todos hemos convertido nuestra propia ruina en algo presentable. Hemos suavizado la verdad. Hemos elegido el tono correcto. Hemos dicho, no pasa nada, cuando todo ya estaba pasando. La mente humana no tolera bien el derrumbe instantáneo. Necesita un puente, una transición, una excusa, un pequeño mecanismo de defensa que la separa del terror absoluto. Y a veces ese puente toma la forma de una canción, o de una sonrisa, o de una postura recta frente a la caída. Nerón, visto así, no es solo el tirano que mira a Roma arder. Es el retrato de un hombre que no soporta convertirse en testigo de su propia impotencia. Y cuando un ser humano no soporta su impotencia, puede hacer cualquier cosa para no sentirla. Puede negar, puede teatralizar, puede endurecerse hasta parecer de piedra. Puede hablar como si nada estuviera ocurriendo. Puede seguir existiendo en la superficie, mientras por dentro todo se quiebra. Pero la realidad no desaparece porque uno la ignore. Solo se vuelve más cruel, más lenta, más íntima.
La ciudad seguía ardiendo. Las calles seguían llenándose de humo. La noche seguía avanzando como una bestia silenciosa. Y en algún lugar de esa noche, el mundo empezó a comprender que Roma no era eterna, que el poder también puede arder, que los imperios, igual que los cuerpos, tienen un punto exacto en el que la temperatura de la historia supera su capacidad de sostenerse. Ese punto es la fractura. No el fuego, no el derrumbe, sino la segunda, en la que deja de ser posible seguir creyendo en lo anterior. La mente de Nerón se vuelve un campo de batalla entre dos fuerzas, la que quiere ver y la que quiere sobrevivir al ver. Porque ver de verdad a veces destruye más que el propio desastre. Ver significa aceptar responsabilidad, límite, pérdida, pequeñez. Y hay egos, hay tronos, hay identidades enteras que prefieren una mentira elegante antes que una verdad desollada. Quizá por eso la historia sigue repitiendo su nombre, porque lo que ocurrió esa noche no fue solo un incendio, fue la demostración de algo más inquietante, que la mente humana puede colocarse a sí misma una máscara tan firme que, incluso frente al fin, aún pretende seguir dirigiendo la escena. Y entonces, surge la pregunta que queda flotando, incómoda, casi viva. ¿Cuántas veces hemos sido Nerón sin corona? ¿Cuántas veces hemos visto arder algo esencial en nuestra vida y hemos decidido no llamarlo por su nombre? ¿Cuántas veces hemos preferido el sonido de nuestra propia versión de la realidad antes que el silencio de la verdad? Ese es el punto donde el relato deja de ser antiguo. Porque el incendio ya no vive en Roma. Vive en la mente, que se niega a aceptar que algo terminó. La ciudad puede reconstruirse. El mármol puede volver. Pero una conciencia que se miente a sí misma deja otro tipo de ruina. Una ruina interior. Más difícil de ver. Más difícil de nombrar. Más difícil de salvar. Y así, cuando el humo se disipó y el mundo siguió adelante, quedó la imagen de un hombre demasiado orgulloso, demasiado asustado o demasiado roto para aceptar el verdadero rostro de la catástrofe. No sabemos siempre si fue locura, pero sí sabemos esto. Hay una forma de negación que se parece mucho al poder, y una forma de poder que se parece demasiado a la negación. Ahí está el verdadero fuego, no en las paredes, en la mente que decide no caer, aunque ya esté cayendo.